Dios los bendiga nuevamente. Gracias a Dios que está con nosotros. Vamos a orar para que siga con nosotros en la exposición de su palabra. Padre bueno, queremos aprender de ti, Señor. Queremos que tú nos hables a los corazones y nos enseñes y que la exposición de tu palabra alumbre, Señor. Nadie sabe nada como debe saberlo, Señor. Instrúyenos, Señor. Todos te necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. La Biblia dice que Dios desea la salvación de todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está diciendo la Biblia cómo es Dios. Dios está lleno de promesas. Dios quiere darla a todos. Y Dios no es que retarde o que detenga sus promesas, sino que es paciente. Para que nosotros nos pongamos a tono con Él, nos pongamos en sintonía y aquellas cuestiones que necesitamos sincronizar en nosotros con Dios las arreglemos y entonces podamos acceder a las promesas que Él tiene para nosotros. Él es paciente, no quiere que ninguno se pierda, que nadie perezca, sino que todos nos volvamos arrepentidos a Él y podamos alcanzar su bendición y su gracia. Entonces este pasaje nos revela el corazón de Dios, un corazón que es paciente, que es bueno, que desea solamente el bien de todos, que quiere dar una oportunidad absolutamente a todos y que depende de cómo estemos nosotros, si estamos aprovechando esa paciencia de Dios o no, porque finalmente de parte de Él está la promesa, la bendición, la oportunidad y aún la espera para que nosotros podamos acceder a esa promesa y más bien está de nuestro lado la actitud que podamos llegar a tener. Y hablando del libro de los Hechos, vamos a ver una historia del segundo viaje misionero de Pablo que explica mucho esta verdad. Tuvo un resultado increíble, pero ese resultado increíble fue mucho gracias a la actitud que había en las personas que oyeron esa palabra expuesta por medio de Pablo y de los que iban con él. Y hablando sobre esta situación de la actitud, cómo puede haber un grupo que tenga una actitud, una forma correcta de hacer las cosas y uno que esté no con la actitud adecuada, quisiera platicar una historia introductoria. Y es sobre la máquina Enigma, que de hecho la había citado en otra introducción hace tiempo, pero la quiero narrar desde una perspectiva diferente. Esa máquina Enigma es un dispositivo electromecánico que se utilizaba para encriptar mensajes. Y la historia de esa máquina fue que un alemán, que era Arthur Schervius, en 1918 inventó un dispositivo comercial para proteger las comunicaciones empresariales. Entonces cifraba y hacía como un código el mensaje que tú querías y luego la otra persona que lo quería abrir tenía una manera de descifrar ese código. Y después de inventar esa máquina la empezó a vender a bancos y a corporaciones y entonces la empezaron a comprar. En 1926 el ejército alemán modificó la máquina como una arma criptográfica militar y le dio una versión más compleja que la versión comercial que había y crearon a lo largo de, mientras fue avanzando la máquina, dos tipos de versiones de esa máquina. Una que era para la armada y para la fuerza aérea, o sea, el ejército, la infantería, los que iban con tanques, el ejército de tierra o el aire. Tenían una versión que era muy complicado abrirla porque había muchos millones de posibilidades para poder desencriptar el mensaje, y otra que todavía era peor, que era la de la Marina. Y es famosa la historia de la Marina porque después, muchos años después, los ingleses encontraron un submarino alemán. Antes de hundirlo, lograron rescatar esa máquina y entonces la pudieron descifrar. Pero la parte que quiero enfatizar fue cómo inició ese descifrado de la máquina. Utilizaba la máquina varios rotores para girar unos engranes y en base a eso codificaba el mensaje y venía a ser muy, muy difícil lograr desencriptar el mensaje. Y la versión de la Marina era 729 veces más difícil de abrir que la versión de tierra, que de por sí era muy, muy difícil. Entonces, como Alemania estaba resentido después de la Primera Guerra Mundial y quería como un desquite, como decir muchas cosas se perdieron y no nos fue muy bien en el Tratado de Versalles y querían llegar a tener algún otro encuentro,
y los demás países lo sabían, se estaban armando y demás, tenían mucho interés en decir qué están hablando los alemanes, cómo lo hacemos, cómo los leemos. Y había dos grupos que tenían un particular interés. Los polacos, que están cerca de Alemania y que de hecho la historia pues, nos cuenta todas las atrocidades que pasaron en ese país cuando vino la guerra y cómo los alemanes por un lado y también los soviéticos por otro lo invadieron. Entonces ellos tenían razones para tener miedo. Y otro país que también tenía razones para estar en guardia con Alemania era Francia, que también en la Primera Guerra Mundial había sido su enemigo. Y entonces de pronto hubo una ventana de oportunidad para Francia. Un espía que trabajaba en la oficina de cifrado le dio a los franceses, fíjate bien, copia de los manuales técnicos de esa máquina Enigma, las instrucciones de uso, cómo se usaba, cómo era el manual, los detalles y descripciones de la máquina, qué hace una palanca, las giras, cómo opera, etc. Y eso los ponía en una ventaja clarísima. Recibieron los franceses eso, lo empezaron a ver. No hicieron un equipo multidisciplinario, no empezaron a llamar a personas que fueran estrategas o matemáticos o quienes pudieran descifrar todo eso, sino que recibieron la información, finalmente se sentían en cierta manera fuertes, no tan débiles como Polonia, y la terminaron archivando, la guardaron y no hicieron nada por desencriptarla, a pesar de que estaban muy aventajados, porque ya tenían los manuales, ya tenían las instrucciones de uso, ya tenían la descripción de cómo operaba la máquina, estaban muy aventajados para lograr entender cómo descifrarla. Los polacos no tenían nada de eso. Ellos simplemente interceptaron mensajes. Y cuando interceptaron los mensajes, no tenían conocimiento de cómo poder traducir todo eso, cómo hacer que todo eso se haga en un lenguaje inteligible y la tenían mucha desventaja, no sabían ni cómo era la máquina en realidad, pero no se rindieron. Involucraron matemáticos, empezaron a decir, a ver, llegamos a este mensaje, ¿cómo sabemos qué quiere decir? Personas que vieron muchas posibilidades, empezaron a evaluar, a hacer formas, estrategias y de qué manera irlo resolviendo. Y por ese enfoque que le dieron, multidisciplinario, con especialistas de diferentes áreas, reconstruyeron la lógica de la máquina a través de los mensajes sin haber visto la máquina y lograron desencriptar y empezar a abrir algunos mensajes de los alemanes. Fueron los primeros que lo hicieron, los polacos. Entonces, si vemos la actitud de cada grupo, que ambos grupos querían y tenían interés por entender qué estaba haciendo Alemania, los franceses pues, no percibieron una amenaza con la misma urgencia que Polonia, no recurrieron a especialistas ni formaron un grupo de varias disciplinas para resolver el enigma y fueron pasivos, no la estudiaron, simplemente tenían la información, la tomaron, la archivaron y ahí se quedó en una carpeta como hay que se quede guardada y ya. Y habían tenido una excelente entrada de espionaje que les decía cómo era la máquina. Los polacos, en cambio, tenían una prioridad nacional por resolver el cifrado. Su supervivencia dependía de anticipar los movimientos de los alemanes y empezaron desde 1932 a romper los cifrados y a abrirlos. E hicieron algo muy interesante que fue lo que cambió el destino finalmente de la guerra, porque todavía ni empezaba la guerra, ya lo estaban tratando de abrir y de entender lo que estaba haciendo Alemania, que es compartieron sus métodos con Francia y con Inglaterra. Dijeron, logramos interceptar este mensaje de los alemanes, hicimos este método matemático, se lo explicaron a los ingleses, que sobre todo también empezaron a participar mucho y tenían mucho interés en que pudieran leer lo que estaba haciendo Alemania. Así que Inglaterra tomó el método polaco y empezó a automatizarlo para que no hubiera tantos cálculos detrás de cada mensaje, sino que hubiera una manera más automática de poder llegar a la apertura del mensaje. Y bueno, como te decía, más adelante cuando encontraron en un submarino y tomaron una máquina físicamente, lograron abrir por completo los mensajes y eso, dicen algunos, que redujo la duración de la guerra más o menos 2 años, porque todo lo que iba a hacer Alemania ya sabían ellos, ya lo estaban esperando, ya tenían armas, ya estaban preparados para poder batallar y para poderse defender mejor, los podían leer y anticipar. En resumen, Francia
no logró nada y solo cooperó hasta que otro sacó el problema y dijo, yo tenía una carpeta ahí archivada, algo con información, y entonces ya se lo dio a los ingleses y a los polacos para ver qué hacían. Y Polonia resolvió el problema parcialmente, hasta donde lograron abrir algunos mensajes, anticiparse, y trabajó en equipo con Inglaterra, y en equipo lo terminaron abriendo todo. Y ganaron de esa manera la victoria en cuanto a esa parte del espionaje y de resolver esa máquina enigma. Y esta actitud que hubo en esos dos grupos, uno con necesidad, con hambre, con deseo, a pesar de que estaba con desventaja, porque no tenía los planos, no tenía nada, pero tenía el deseo real de llegar a una solución, y el otro pasivo, confiado, simplemente lo guardaban y lo dejaban ahí. Nos refleja mucho las actitudes que a veces los seres humanos tenemos para encontrar a Dios. Y ese tipo de actitud, la que tiene hambre, la que tiene deseo, la que le busca, la que pregunta, la que se mueve para poder encontrar una solución, y el otro que es pasivo, que escucha, que no actúa, pasó en el libro de los Hechos, y Dios bendijo exactamente al que tenía hambre y al que tenía una actitud positiva. Y vamos a ver cómo pasó ese segundo viaje misionero de Pablo, porque todo empezó por una clarificación del Espíritu para que se pudiera atender a aquellos que tenían la actitud adecuada. Hechos 16, versos 6 al 8, vemos cómo Dios permitió que Pablo y sus compañeros fueran a servir al lugar adecuado. Hechos 16, versos 6 al 8, dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí vemos cómo Dios, que conoce todo, que sabe la estrategia, que ve los corazones, que sabe qué conviene y qué no conviene, Él decide guiar a Pablo a un lugar adecuado y lo frena de entrar en otros lugares que no eran adecuados. Entonces ellos iban a ir por Asia. Y cuando dice la Biblia aquí Asia, no se refiere a todo lo que llamamos el día de hoy Asia, que es un continente enorme y viven muchos millones de personas, no el continente, sino la provincia romana de Asia, que esa provincia romana de Asia es el día de hoy una parte de Turquía, y que después, a lo largo de los años, llegaron a haber otras iglesias ahí que se hicieron famosas en la Biblia, memorables, como la de Éfeso, como la de Esmirna, como la de Pérgamo, como la de Sardis, como la de Filadelfia, la Odisea, la de Teatira. Todas esas iglesias se levantaron en esa zona que le llamaban Asia, que es el día de hoy Turquía. Pero en aquel entonces Dios les dice, no, espérate, no vayas allá. No tienen la actitud adecuada. El Espíritu Santo les prohibió, fíjate qué increíble, les prohibió, tú no hables nada ahí. No te permito, Pablo, que hables nada en Asia. Y pasaron por varios lugares y no hicieron nada, porque si Dios no abre la puerta, ¿yo para qué hablo? Aunque tengas al más grande de los apóstoles, aunque tengas el que fue el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento y el que puso iglesias como ninguno y abrió puertas con la gracia de Dios, claro, Dios usándolo, pero ¿de qué sirve si finalmente no está Dios con él? Entonces él fue obediente, y si Dios le decía no hagas, pues entonces no lo hace. Y sigue yendo hacia donde Dios se lo pidió. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo dirigió a un lugar adecuado. Hechos 16, versos 9 al 10, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la situación, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Entonces Pablo tenía como ese corazón que ardía, como ese deseo, yo quiero compartir el evangelio con todo ser humano que pueda. Y el Espíritu Santo le dice, no, en Asia no, en Misia no, en Bitinia no, aquí no, etc. Y entonces él estaba como diciendo, ¿qué pasa, Señor? ¿Con quién quieres que yo hable? Y entonces viene una visión de noche y pasa un hombre de pie. Y al estar de pie quiere decir que estaba listo para caminar, pero no sabía qué rumbo. ¿A dónde voy? Estoy de pie y lo deseo, yo quiero actuar, pero no sé a dónde. Y así estaba ese varón como diciendo, quiero ir a algún lado. Y la actitud era muy importante en esa visión que Pablo tuvo, porque su actitud era pedir ayuda. Pedir ayuda.
Y pedir en la Biblia hace una enorme diferencia. Una enorme diferencia. Porque cuando estaba Felipe, que era otro evangelista, y de repente Dios lo llevó al lado de un eunuco etíope que después terminó abriendo las puertas de Etiopía para el evangelio, según la historia, vio a Felipe y le pidió ayuda. Y va leyendo Isaías y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿pero cómo? Si nadie me explica. ¿Qué hizo? Pidió ayuda. Y Pedro, cuando Jesús hizo un milagro, se sintió indigno y tan pidió ayuda que se postró rendido ante Jesús y mostró su falta de dignidad para estar delante de él. Y dice, no soy digno de estar aquí, y se postra y demás. Y entonces él dice, tú vas a ser pescador de hombres, porque fue una persona humilde que presentó su corazón, pidió ayuda. Nos cuenta la Biblia de Ana, una mujer estéril que derramó su corazón ante Dios porque no tenía hijos, porque estaba frustrada, porque estaba amargada, porque su rival la irritaba todo el tiempo y la avergonzaban por no tener hijos. Y entonces esa mujer fue ante Dios, le derramó su corazón, pidió ayuda. Y Dios le ayudó y le dio uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que fue Samuel, uno de sus hijos, y además le dio otros hijos e hijas, y le dio una familia. Fue una mujer muy bendecida. Otro hombre que ya hablamos de él, que se llamaba Bartimeo, que no podía ni acercarse a Jesús y que no sabía ni dónde estaba, nada más pasó y oyó, porque era ciego, que por ahí iba Jesús. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Se puso a gritar, no sabía cómo llegar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo empezaban a callar, Bartimeo, cállate, cállate. Y entonces él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacía Bartimeo? Pedir ayuda. Entonces la diferencia está en pedir ayuda. El ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, pidió ayuda. Le pidió ayuda. Y Pablo veía que había un varón que quería ayuda en Macedonia. Entonces, como allá hay una actitud adecuada de pedir ayuda, a esos vamos a ayudar. Lo mismo que los polacos, cuando estaban descifrando la máquina. Bueno, ya llegamos hasta cierto límite, ya abrimos algunos mensajes, ya tenemos una forma de hacerlo, pero son demasiados mensajes y nos tardamos mucho. A lo mejor necesitamos ayuda. Traen a los ingleses, traen a los franceses, piden ayuda. ¿Pero qué hicieron los franceses? Lo guardan, lo archivan, así como muchas veces pasa en México, ¿no? Una carpeta de investigación se va ahí al archivo y ya se queda ahí abandonada. Y abandonada no va a pasar nada. Ese varón macedonio pedía ayuda en la visión a Pablo. ¿Dónde está Macedonia? Macedonia está en el norte de Grecia y tenía ciudades importantes como Filipos, como Tesalónica y como Berea. Al sur de Grecia hay otra región que se llama Acaya, donde estaban otras ciudades como Corinto, como Atenas y como Cencrea. Y en Macedonia fue el corazón espiritual del segundo viaje misionero de Pablo. Él había iniciado en Derbe, en Listra y en Iconio, y después, cuando vio esa visión, se fue a Macedonia. Y vamos a ver la historia de ese segundo viaje misionero de Pablo, obedeciendo lo que el Espíritu le dijo. Ve a Macedonia. Entonces va a esas 3 ciudades. La primera parte, entonces, de Pablo predicando en Macedonia, el Evangelio en Filipos. Y la primera convertida fue una mujer en Filipos que tenía mucha hambre de Dios. Hechos 16, versos 14 al 15, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí vemos a la primer convertida de Europa. El Evangelio estaba llegando por fin a Europa. Y la primera convertida fue una mujer, que aunque era de Tiatira, vivía en Filipos, que estaba en Europa. Y Dios le abrió el corazón a esa mujer. Y como tenía el corazón abierto, ¿qué actitud tenía? Estaba atenta
tenía hambre. Aprovechó el tiempo de su visitación, no perdió su oportunidad. Sabía que Pablo iba de paso, que Pablo iba a estar evangelizando en toda Macedonia, que no era quedarse eternamente en el mismo lugar. Y entonces rápidamente influyó en su familia, se la puso ahí, le compartió Pablo a la familia y todos terminaron entregándose a Dios y se bautizaron juntos. Puso su casa al servicio de Dios. Aún tenía tanta hambre que, dice Lucas, nos obligó a quedarnos. O sea, no les daba opción. Los hospedó, los amó, los hicieron de su casa un lugar de oración, persuadía para lo mejor y buscaba levantar algo ahí. Y así fue como inició la iglesia en Filipo. Después de abrir la puerta en el continente, el diablo levantó oposición, pues obviamente cuando hay todo un continente que puede ser ganado para Dios, para oprimir la obra. Y vamos a ver esa oposición que se levantó. Hechos 16, versos 22 al 24, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hay una turba que estaba contra los hermanos. El diablo es experto en manipular a los simples para que sean sus emisarios. Y entonces el pueblo se levantó, hizo una turba contra Pablo y sus compañeros, y los magistrados, arrastrados por lo que el pueblo fuera a decir, hacen una injusticia y los torturan. Les golpean con varas, y dice la Biblia que tanto les golpearon, dice que mucho. Y después de golpearlos mucho, los ponen en el cepo, que es un dispositivo de madera donde te aseguraban los pies, las manos y la cabeza, y que debe ser una posición súper incómoda para que estuvieras todavía sufriendo más, lleno de calambres y dolores en la espalda, y también fueras altamente humillado en el cepo. De pronto ellos no estaban llenos de rencor, no estaban llenos de amargura, no estaban llenos de nada. Se pusieron a hacer lo que más tenían en su corazón, que fue amar a Dios. Y a Dios yo te voy a amar cuando sea fácil, te voy a amar cuando sea difícil. Y cuando esté muy, muy, muy difícil y cuando esté con nada de ganas, también te voy a amar. Y se pusieron a amar a Dios. Hechos 16, versos 25 al 26, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Fíjate cómo tenían oraciones que estaban llenas de Dios. Oraban y algo pasaba. Dios los visitaba, Dios los fortalecía, Dios los consolaba, y entonces ya no necesitaban orar, ahora necesitaban amar a Dios y cantaban himnos a Dios. Y dice, los presos les oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas no se pusieron a decir: ay, Silas, mira, ve qué trancazote te dieron con las varas. Ay, mira cómo estás todo rasgado en la cara. Ay, mira, Pablo, cómo tienes la espalda destrozada. Ya no se te va a quitar esa marca. No, mira nada más cómo quedaste todo deforme. No, malditos sean aquellos que nos golpearon. No hicieron eso. Se pusieron a enfocarse en el cielo, a decir: nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está en Dios, y cantaban a Dios inspirados por el Espíritu Santo. En el momento menos pensado, los presos decían: ¿y estos locos qué? ¿Sabes cómo terminan las personas cuando vienen después de que los torturan? Que yo he hablado con quienes han estado presos, y cuando los traen después de torturarlos y los meten ahí en la cárcel, van maldiciendo y diciendo un montón de cosas en contra de los que les torturaron. Pablo y Silas no hicieron eso. Estaban en el cepo, que ya no se hace hoy, y estaban todos incómodos, pero se pusieron a deleitarse en Dios. Dios era su fuerza, Dios era el que les inspiraba, se deleitaron, y entonces Dios abre las cadenas y se sueltan las cadenas, las puertas se abren, la tierra tiembla y todo el mundo se queda lleno de temor, como diciendo: ¿quién está aquí que les responde a estos hombres? Todos impresionados. Dios amó al que yo torturé. Dios amó y Dios consoló a aquel que le contestó con cantos a Dios, y Dios le contestó soltando las cadenas de todos, haciendo que la cárcel tiemble, y nos habló a todos. El carcelero, que seguramente fue su torturador, al ver que ya no tenía oportunidad, cayó de rodillas para buscar a Dios. Hechos 16, versos 28 al 30. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Y entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate lo que hizo ese carcelero. No, pues ya se soltaron las cadenas de todos, me van a matar. Y si me van a matar, pues van a acabar conmigo. ¿Cuánto rencor tendrían los presos contra aquel que los golpeaba a cada rato? Y si no, los romanos, porque si se te escapaba un preso, pues ahora tú podías tu vida por aquella que dejaste que se escapara. Entonces estaba en un serio problema. Y ya viendo que se habían soltado todos, decía: no, me voy a matar. Y cuando se iba a matar, Pablo, sin rencor, no amargado, no así que le cayó su maldad y a su tiempo su pie resbalará y seguramente ya es el que se resbale y que se meta la espada hasta el fondo. No, Pablo no era así. Pablo era una persona que buscaba con compasión ganar a las almas. Y le dice que todavía hay esperanza. Entonces el carcelero dice: ¿cómo me puede estar amando al que yo torturé? ¿Cómo puede estar amando al que le hice todo esto? Y se pone con humildad, se postra y pide luz y hace la pregunta adecuada: ¿cómo me salvo? ¿Cómo puedo yo tener ese amor que tú tienes? ¿Cómo puedo estar yo libre de rencor de tal manera que no tenga que estarme desquitando con otros? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo empezaba a ver esa visión que se cumplía, como aquel varón macedonio que estaba en pie diciendo: ven y ayúdanos. Lo vio en Lidia, lo vio en el carcelero y dio fruto todo eso. Hechos 16, versos 32 al 33 dice: y labraron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínate aquel hombre rudo, áspero. ¿Cómo habrá sido con su esposa? ¿Cómo habrá sido con sus hijos y torturaba a los presos ahí en su trabajo? ¿Cómo habrá sido áspero, rudo? Y de repente lo ven llegar a la casa con 2 presos. Mi papá trajo a presos a la casa y los trajo acá. Y ya viste a mi papá que le está lavando las heridas. Mi papá. La gente cómo estaban impresionados. ¿Qué le picó? ¿Qué le pasó? Que ahora está haciendo todo eso. Impresionados por el cambio. No, miren, vengan. Ya después de que los lava, los atiende, junta a la familia. Entonces se abren a una verdad nueva. Algo le pasó a él que lo cambió. Eso que cambió a mi papá me puede cambiar a mí. Y se abre toda la familia a escuchar el evangelio. Pablo se los da a todos. Y entonces se entregan a Dios y se rinden. Y así empezó la iglesia de Filipos. La segunda parte de Macedonia, cómo entró el evangelio a Tesalónica. Bueno, Pablo hizo una campaña por 3 semanas. Hechos 17, versos 1 al 3, lo vamos a leer. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Entonces primero demostraba que el Mesías debía de padecer, que el Mesías habría de resucitar, y luego decía, ¿y quién es el Mesías? Y demostraba por qué Jesús era el Cristo. ¿Dónde lo hizo? En las sinagogas de Tesalónica. ¿Qué era Tesalónica? Tesalónica era el centro clave del comercio, tránsito y comunicación entre el oriente y el occidente en toda aquella zona. Era un puerto muy importante en el mar Egeo y era un lugar de culto religioso. Y ya hacían culto a muchos dioses, a Zeus, a Apolos, aún al emperador romano le daban rindiendo culto, etc. Y entonces Pablo se fue a la sinagoga para empezar hablándole a los judíos y durante 3 semanas debate con ellos ahí al final del culto con un enfoque único que era Cristo. ¿Qué pasó de todo ese esfuerzo que hizo Pablo? Verso 4 de Hechos 17, seguimos leyendo la historia, dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Y aquí vemos el resultado de ese esfuerzo de Pablo y sus compañeros. Algunos judíos, obviamente los que principalmente estaban en la sinagoga eran judíos, griegos piadosos, o sea que de alguna manera buscaban, aunque no habían nacido en Israel, a Dios, pero eran piadosos y tenían el deseo de aprender algo en la sinagoga.
y mujeres nobles, o sea, personas que estaban casadas con algún funcionario y que tenían influencias políticas, no pocas, dice la Biblia. Y entonces lo que pasó después es que los judíos no creyentes se levantaron contra la iglesia. Y eso siempre pasa. Va a haber gente que quiere rendirse a Dios y va a haber gente que opone esa bendición que Dios quiere traer a ellos. Y entonces vamos a ver qué pasó. Hechos 17, versos 5 al 8 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Aquí dice la razón del alboroto. Eran incrédulos, en primer lugar. Eran incrédulos. Dice, entonces los judíos que no creían. Y la segunda característica, tenían envidia o tenían celos. ¿Por qué Pablo sabe tanto? ¿Por qué tiene tanta gracia? ¿Por qué la gente lo escucha a él? Tenían celos. Entonces cuando hay celos, hay incredulidad, levantan contienda. Y como viene la soberbia y no quiere perder la persona, entonces fueron y empezaron a oponer y llegaron juntos y saltaron la casa de uno que dice el nombre Jasón, donde a lo mejor se hacían reuniones o estaban enseñando, había un hermano que estaba abriendo su casa para compartir la palabra o compartían de alguna manera, no dice exactamente qué, pero el caso es que estaban en esa casa y lo atacaron por recibir la palabra y los presentaban a los cristianos como personas de grande riesgo porque trastornan el mundo entero, personas que hacen mucho daño y que afectan el mundo entero. Y entonces los mismos hermanos enviaron a Pablo a Berea y desde allá después envió a Timoteo para ver cómo estaban. Y vamos a verlo porque les hizo una carta y después otra que vienen registradas en la Biblia, en primera y en segunda de Tesalonicenses, la carta a esa iglesia de Tesalónica. Y vamos a ver una sección de esa carta, la primera carta, en primera Tesalonicenses 3, versos 5 al 7, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, fíjate el corazón de Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, no estaban aquellos que se quedaron después de 3 semanas de oír el evangelio y que les terminaron sacando los ministros, que además es interesante, por ahí no le dieron una paliza a Pablo, ni lo apedrearon ni nada, sino que supo aquella naciente iglesia guardar a su ministro y mandarlo a Berea, como diciendo, no, espérate, aquí está muy peligroso, lo mandan, lo protegen, lo cuidan y lo mandan a Berea. Y entonces él veía tanto peligro que dice, no, además la iglesia me pidió que me viniera para acá. Y entonces, bueno, Timoteo, que no estaba tan expuesto, va y lo que encuentra es una maravilla. No habían apostatado, no había sido una emoción solamente, era una consolación, que estaban llenos de cariño, que deseaban ver a Pablo, a Silas o los que iban con él, que estaban con una actitud expectante, con un amor, y que tenían ese afecto fraternal, y era un deleite oír el reporte de Timoteo, y entonces él se los escribe como diciendo, qué consolación Dios trajo a nosotros cuando vimos que ustedes no se habían apartado, porque si no nuestro trabajo hubiera sido en vano. Y el reporte de Timoteo fue impresionante, porque describe la vida que ellos tenían y cómo usaron esa vida para compartir el poder de Dios con otros. Primera Tesalonicenses 1, versos 7 al 8, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Recuerda que Acaya es la otra parte de Grecia, donde estaban Corinto, donde había otras ciudades. Entonces no nada más su zona, sino incluso los de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate cómo Dios usó con tanto poder a esos hermanos que tenían poquita instrucción, pero que se levantó una iglesia gloriosa.
y que en 3 semanas Dios los levantó. ¿Y qué hacían? No iban con grandes teologías, sino iban con su testimonio y empezaron a hablar del poder de Dios, de cómo Dios los había cambiado, y eran sensibles a la necesidad. Tanto que dice Pablo, como en un grito de triunfo, no tenemos que hablar nada. La iglesia lo hizo bien. Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. Y entonces estaba Pablo gozándose en la obra poderosa que Dios había hecho en Tesalónica. Y los escribe como hombres llenos del espíritu y de amor fraternal, que se bendecían entre ellos. 1 Tesalonicenses 4, versos 9 al 10, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que así como lo estás haciendo, persevera en eso, sigue en ese amor y sigue sirviendo y date por los de Macedonia y abunda en eso más y más. Está diciendo Pablo: yo no les tengo que decir nada. Aprendieron a amarse unos a otros, se pueden cuidar por medio del amor unos con otros, y lo único que te tengo que decir es: eso que Dios te dio, abunda en ello más y más. Sigue así. Y entonces así es como empezó esa poderosa obra en Tesalónica, la segunda sección de Macedonia. Vamos a ver la tercera, que fue la de Berea. Llegaron siendo enviados, cuando se soltó el alboroto en Macedonia, los hermanos los mandaron a Berea, el tercer lugar. Hechos 17, versos 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Berea era un lugar diferente, era un lugar fértil donde había mucha agua y había una producción agrícola, menos comercial. Estaba al sureste de Tesalónica, y cuando dice que eran más nobles que los otros, no se refiere a los creyentes, sino se refiere a los que fueron a oír la palabra, no a los convertidos, porque obviamente los de Tesalónica creyentes fueron muy nobles. Pero los que oyeron la palabra en Berea tenían un corazón noble para recibir la palabra. Y aquí vemos por qué Dios escogió esa visión para Pablo de un varón que se levanta y dice: ven y ayúdanos. Tenían un corazón noble. Y se pusieron a estudiar la escritura, porque la nobleza radica en darle el primer lugar a Dios. Y entonces ellos oían a Pablo, fueron a la sinagoga y cuestionaban, recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban la Biblia. A ver si es así. ¿Es cierto lo que dijo Pablo? Tiene razón. ¿Dijo Pablo esta cosa y esta otra cosa? ¿Tendrá razón? ¿No estará exagerando? ¿No será que yo lo entendí mal? A ver, Pablo dice esta verdad, pero ¿viene en la Biblia? Porque cuando lo dice un hombre y eres servil a la carne o servil al hombre, no buscas lo que Dios te habla a través de ese hombre. Pero cuando lo haces por Dios y eres noble ante Dios, buscas qué Dios me está hablando a través de Pablo. Y si Dios me está hablando a través de Pablo, entonces eso que él está diciendo lo debió haber dicho a otros, porque Dios no se contradice y porque Dios seguramente se lo dijo a Jeremías, a Isaías o a cuantos más profetas y hombres buenos nos dejó en el pasado. Entonces escudriñaban la Biblia para ver si era así. ¿Y qué pasaba? Que decían: no, vale la pena eso que me está diciendo Pablo. Y empezaron a creer masivamente, hubo mucho fruto. Y los mismos hermanos cuidaban a Pablo. Versos 12 al 14 de Hechos 17 dice: así que creyeron, y te dice cuántos, muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción, personas distinguidas que estaban en la alta sociedad, también tuvieron la nobleza de ir y escuchar la verdad, porque el evangelio es para todos, para ricos, para pobres. Y dice: y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y así Silas y Timoteo se quedaron ahí. Fíjate cómo de nuevo la naciente iglesia de Berea cuidaba a su ministro: no, Pablo, te van a dar una paliza, te van a acabar. Vete al mar, allá
A lo mejor en algún lugar le consiguió a alguien, y Silas y Timoteo, que no estaban tan expuestos ni tan públicos, se quedaron instruyendo a los hermanos, y te dicen que había todo tipo de personas, nobles, griegos, judíos, y que la oposición no se levantó de ahí, se levantó de Tesalónica. ¿Por qué? Porque en Berea eran más nobles. ¿Por qué eran nobles? Porque estudiaban, porque veía la gente, el auditorio decía, vamos a escuchar esto que nos dice él y vamos a juzgarlo y vamos a evaluarlo. Y esas tres ciudades, Filipo, Tesalónica y también Berea, nos narra la historia del Evangelio en Macedonia. ¿Cómo entró? ¿Y cómo todo empezó? No porque Pablo fuera muy buen predicador o algo, todo empezó porque Dios abrió la puerta. Dios le dijo a Pablo, no vayas a esos lugares, ni a este, ni a este. Te prohíbo hablar la palabra ahí. Y después, ahora aquí me vas a hablar la palabra y yo te voy a bendecir. ¿Quién es el que abre la puerta? Dios. ¿A quién le abre la puerta? Al que tiene hambre, al que pide ayuda, al que está de pie, como Pablo lo vio en la visión, dispuesto a actuar. Tú dime qué hago. Ven y ayúdanos. Hay gente que está así, ven y ayúdanos, que no sabe cómo hacerlo, que medio entiende hasta cierto nivel, pero que trata su capacidad de vivir lo que entiende, como el eunuco cuando estaba leyendo a Isaías y no lo entendía y encuentra a Felipe y le dice, ven y explícame, ¿cómo puedo digerir todo esto si nadie me explica? A esos es a quienes hay que enviar personas. Y entonces Dios les envía a ellos, a Pablo, que fue un gran apóstol, y no fue solo, sino fue también con Silas, que sabemos que era profeta, que era un líder, que era compañero misionero, probablemente célibe, porque no se menciona a su familia, que sirvió en Filipos, en Berea, en Tesalónica, en Corinto más adelante, y se menciona su nombre en las cartas, como ahí junto a Pablo, en primera y segunda Tesalonicenses, etcétera. Como Lidia de Filipos, como después Timoteo y Lucas, que estaban creciendo y tomaron un rol cada vez más fuerte en ese ministerio que Dios los estaba llamando. Y Timoteo aparece después sirviendo al lado de Silas en Hechos 18, y después aparece Aristarco en Tesalónica, y fueron ahí, Dios iba levantando una iglesia y personas que iban estableciéndose. Y esas iglesias fueron de las más estables y gloriosas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tienen una actitud adecuada. Hubo mucho fruto porque había bendición y tenían hambre, tenían humildad, querían preguntar. Para ellos era el Evangelio. Entonces, vemos en toda esta historia del segundo viaje misionero de Pablo que para algunos no es, porque Dios le dijo, no, ahí no entres. Aunque después cambiaron su actitud y fueron otros predicadores a aquellos lugares. Pero cuando tenían la actitud adecuada. Y mientras no tengamos la actitud adecuada, no nos entra la palabra. Porque el que abre la bendición y el corazón para que la palabra realmente haga fruto en nosotros es Dios. Y porque si Dios no nos habla, ¿qué será de nosotros? No hay hombre, aunque sea Pablo, que te pueda ayudar a encontrar la salvación, porque el único que murió por nosotros en la cruz y el que da toda gracia y toda buena dádiva y todo buen don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Y Él envió a un mediador que es Cristo, que nos viene y nos da su gracia y sus favores. No hay hombre que nos pueda ayudar si Cristo no nos abre la puerta. Entonces, ¿para quién, en resumen, y aprendiendo esta historia, para quién no es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no es para el que no necesita el Evangelio. Marcos 2, verso 17 dice, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Has visto un enfermo? ¿Qué te pasa cuando se te rompe una muela? O cuando tienes un dolor así grande, ya quieres que si te tocó en la noche, quieres que sea de día y ya estar pronto con el dentista para que te atienda. O si te sientes muy mal o te va a dar un paro cardíaco, o sientes mucho dolor, luego te vas al hospital para que te atiendan. ¿Qué hace un enfermo? Pide ayuda. El Evangelio no es para los que no tienen necesidad de médico, sino para los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Aquel que dice, yo sí soy pecador, yo sí tenía un montón de cosas. No, hombre, si ves mi pasado,
está más que negro, pero necesito un Salvador. Estoy enfermo. Y entonces Dios viene y le ayuda. Pero el que no lo necesita, el que no necesita un médico, ok, ya está saciado. ¿Ya para qué entrar ahí? No vayas ahí, Pablo. Vete allá donde están pidiendo ayuda, no donde no están pidiendo ayuda. ¿Para quién más es el evangelio? No es el evangelio, para el incrédulo. 2 Corintios 4:4 dice: a los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Fíjate cómo presenta a Cristo lleno de gloria, de un mensaje de gloria que te lo da Dios reflejando su misma imagen en Cristo. Pero ese mensaje de gloria no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? Porque hay incredulidad. Y si hay incredulidad, el Dios de este siglo te ciega el entendimiento, no ves nada. Pregúntale a un ciego que te describa el mar, o que te describa un color, o que te diga cómo es algo que no ha visto nunca. No puede hacerlo porque no lo ha visto nunca. Entonces, si hay incredulidad, no puede haber trato del Espíritu. ¿Has hablado con alguna persona que sea muy dudosa? Que digas tú, oye esto, ay, ¿a poco sí? No, sí, por esto y esto otro, y acá y allá, y le das argumentos. Y esto otro, no, pero ¿a poco sí? Ay. ¿No te ha pasado así? ¿Qué crees que siente Dios cuando todo el tiempo estás desconfiando de Él? ¿No pasa que las relaciones están basadas en la confianza? Que si tú te relacionas con alguien, pues es porque confías en esa persona. Si no, ¿cómo te vas a relacionar con la persona? No te sientas a comer con alguien que te digas, ay, ¿y si me envenenó? ¿Y si le puso algo a la comida? ¿O si le puso algo al agua? Y me lo voy a tomar y me voy a morir. No, si no confías, no comes con la persona. ¿Y no es Dios igual? Si no confiamos en Él, ¿cómo nos va a compartir cuando Él ve nuestro corazón y sabe lo que hay ahí? ¿Para quién más no es el evangelio? Para el duro. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué te está escribiendo aquí? Un corazón religioso, apático, engrosado, que ya muchas veces fue expuesto, que ya muchas veces Dios le habló y en vez de rendirse, hizo como un caparazón. Y luego más fuerte, y luego más fuerte, y más fuerte. Tiene un montón de capas. Y ya penetrar ese corazón duro es difícil. Y con sus oídos, oyen pesadamente. Oye, ¿ah? ¿Y cómo te vas a convertir? ¿Ah? Y así, oyen así como si estuvieran aletargados, lentos, con los ojos cerrados. No oyen con los oídos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro, grueso, que no han sido sensibles a aquellas llamadas de Dios. Entonces, si Dios viene y nos habla y te motiva fuertemente a buscarlo, y no aprovechas esa motivación del Espíritu para ir, rendirte a Él, sino dices después, y empiezas a despreciarlo, y empiezas a decir, no, yo más adelante, cuando yo decida, ándale pues, cuando tú decidas. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tenga misericordia, y no depende de que tú quieras o decidas, es de que Dios te extienda su cetro y te quiere ayudar, y si tú eres menospreciador de Él, te lo va a dejar de extender, y luego no entiendes nada, y ya no sabes ni por qué pasan las cosas, estás todo confundido. Para ellos no es el evangelio. ¿Para quién más no es el evangelio? Para el que aparenta. Mateo 7, versos 5 al 6 dice Jesús hablando: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego le dice, para instruir, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y el hipócrita es el que aparenta, el que te dice que sí, pero nada más lo hace en apariencia, que le gusta guardar su nombre y construir su reputación en base a puras simulaciones. Es un actor, pero no es una persona que esté de todo corazón rendida a Dios. Y te dice que lo puedes leer por varias maneras. Cuando se la pasa apuntando a otros, pero no se apunta a él. Si la palabra es muy bueno para juzgar la palabra en otros
y siempre que lo oyes está apuntando aquí, acá, acá y a este y al otro, y con una crítica aguda y punzante para todos, pero nunca se critica a él y nunca se critica a ella. No dice, yo estoy duro, yo estoy mal. No, nada más es, no, y te fijaste cómo era acá, mira cómo esto, como el otro. Y es así una persona murmuradora, habladora, que está todo el tiempo juzgando y compartiendo sus cosas y sus críticas agudas, porque es hipócrita, porque tiene la capacidad de juzgar y esa capacidad no la usa para juzgarse él o ella, la usa para juzgar a los demás. No se puede hacer nada por alguien así. ¿Y quién más? Pues cuando ya tiene una actitud como que en una de esas, no nada más apunta a los otros, sino de repente dice, pues sí voy a cambiar. Y vomita el pecado. Pero después se lo vuelve a comer. Y te dice que no seas como el perro. ¿Por qué como el perro? Porque va, vomita, después va el perro, hace algo que nos da mucho asco a los seres humanos, pero va, huele el vómito, lo que vomitó, y después se lo vuelve a comer. Y eso que nos da asco a nosotros, que finalmente estamos hechos en muchos aspectos similares a Dios también le da asco. Y si nosotros vomitamos y sacamos cosas espiritualmente que están mal y luego ya dejaste de adulterar, pero andas viendo pornografía, ya estás como perro otra vez oliendo lo que habías sacado de ti. Y dice Dios, mira, ¿cómo está? Y a veces no es como un perro que va y lo huele y se lo come, sino como un cerdo descarado que va y se lava y a lo mejor tenía algo de lodo, lo lavas por completo, pero ese va y se revuelca, se avienta casi de clavado al chiquero y queda totalmente lleno de lodo. Y hay quienes son así. Se van, se lavan y después regresan a revolcarse en todo tipo de maldades, como cerdos. Y dice Jesús, no hagas eso. ¿Qué puedes hacer por una persona así? No le deis lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. Si no tienen la actitud correcta, no se puede ayudar a esas personas. Y al hipócrita, si nada más está apuntando a otros, si eres muy agudo para andar diciendo con otros tal cosa, ¿qué puede hacer por ti? No es el evangelio para ti. Entonces, ¿para quién sí es el evangelio? Primero que nada, para el que cree. Romanos 1, versos 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene que haber confianza ante Dios, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo Dios te justifica? Por fe. ¿Y para qué te justifica? Para vivir un camino de fe. Entonces te salvas por medio de la fe y para entrar a un camino que es de confianza, que es de esperar en Dios, tienes que quitar la incredulidad de tu corazón. Tienes que creer, tienes que trabajar en tu corazón incrédulo. ¿Qué quiere decir trabajar en tu corazón incrédulo? Que te pongas a estudiar aquellas cosas que te hacen dudar. ¿De veras Dios no existe? ¿De veras Dios no hizo esto? ¿De veras por qué no te pones a leer libros que te pueden inspirar fe? ¿Por qué no lo estudias? ¿Cuántas historias y películas hermosas hay de personas que eran ateas, incrédulas, pero trataron con su propio corazón y dijeron, ¿de veras Dios es digno de que no existe Dios? ¿De veras? ¿O Jesús no resucitó? Y empiezan a investigar la verdad hasta que dicen, no, sí es cierto, sí resucitó. Y tiene un montón de pruebas la historia de que resucitó. Y entonces tratan con su corazón, quitan la incredulidad y se pueden volver a Dios. Pero si el corazón está incrédulo y apático, y oye pesadamente, hipócrita, apuntando a los demás, es una pérdida de tiempo predicarte. Si no cambias la actitud, podrás oír 100,000 veces. Es como los franceses cuando le dieron el manual de la máquina. Toma el manual, mira lo que espiamos para ti, ve y consíguela y desencripta los mensajes. Pues sí, pero lo toman, lo archivan, lo meten en la carpeta, lo guardan. ¿No pasa así muchas veces? Oyes la verdad, no la vives, no la aplicas, lo encarpetas, la dejas ahí. Te engrosas en tu corazón y no te entregas. Y es tiempo de trabajar en el corazón, porque el evangelio es para el humilde. Lucas 4:18 dice Jesús hablando y cumpliendo esa profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, estoy lleno de Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para quién es el evangelio? El poder de Dios, la unción para el que está quebrantado. Para que el que dice, mi corazón no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Yo estoy cautivo. No puedo dejar de mi amargura. No la puedo soltar. Me viene una vez y otra vez el rencor y el rencor. Estoy cautivo. O no puedo ver. No sé ni por qué soy incrédulo. Pero lo estás buscando. Estás tratando de encontrar. Estás queriendo hallar la solución. Buscando ayuda. Como los polacos. De nuevo en el ejemplo que dijimos. Lo habían encontrado hasta cierto nivel, pero no estamos seguros. A ver, ingleses, a ver, ayúdenos, entendimos esto, compartieron sus métodos y los otros aprendieron entre ellos y llegaron a una solución. Y cuando una persona está tratando de digerir su alma, pide ayuda y dice, a ver, oye, yo he visto esto y esto otro, ¿es todo? ¿Me falta algo? ¿Me puedes ayudar en algo? ¿Puedes orar por mí? Y entonces Dios los ve quebrantados, Dios los ve cautivos, pero que reconocen su cautividad. Dios los ve en ceguera, pero que quieren ver. Y viene y proclama libertad y se quita la opresión. Pero si hay pasividad, si hay, me voy a conectar a ver qué me dice Andrés, o a ver qué pasa. No va a pasar nada si no tienes hambre tú. Porque no depende del que predica, porque uno sí se convierte y otros no. Pues porque uno quiere y otro no. ¿Para quién más es el evangelio? Para el que aprovecha con diligencia su ventana de oportunidad para cambiar. Isaías 55, versos 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No es para siempre. Hay un periodo en el que Dios influencia, en el que Dios seduce, en el que Dios trata con los corazones. Y te dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios tiene una dignidad. Todos nosotros tenemos una dignidad. Y cuando tú quieres hacer algo por alguien, si la persona te desprecia, no estás siempre dándole la oportunidad. Si invitas a alguien a comer y no quiere y te desprecia, no lo vuelves a invitar. Pero no estás, oye, ven, por favor, ven, te lo ruego. No haces eso. Y Dios menos, porque la dignidad de Dios es más grande que la nuestra. Entonces, si Dios nos está dando una ventana de oportunidad y te dice, deja tus caminos malos y tus pensamientos y vuélvete a Dios, y te estoy visitando y te estoy llamando, pero no quieres, se acaba la ventana de oportunidad. Por eso dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. No es siempre. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Para aquel que tiene su ventana de oportunidad y recibe esa ventana para ser ayudado y lo aprovecha. Y expresa su necesidad espiritual de una forma directa, tanto como cuando quieres beber o quieres comer. Juan 6:35 dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que buscas la bendición como buscas la comida y la bebida. Mira, deja de comer un día. Te sientes mareado, te sientes mal y deja 2 o 3. Te sientes peor y llega un momento en el que no piensas en nada más que la comida o la bebida, que es peor. Jesús dice, me necesitas tanto como necesitas la comida y la bebida. Por lo tanto, cree en mí y ven a mí, porque la manera de comer y de beber es creyendo y viniendo a mi persona, y yo te voy a bendecir y no vas a tener sed jamás, te voy a ayudar. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Para el que expresa su necesidad y va a saciarla en Jesús, no en el hombre, en Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que Dios es el que abre la puerta y la abre al que tiene la actitud correcta. Y que si Dios no la abre porque estás endurecido, porque estás incrédulo, porque estás indiferente, porque estás religioso, no hay manera en la que pueda entrar esa verdad a tu corazón o a mi corazón. No hay manera. Entonces, ¿cómo hacerlo? Preparar el corazón para que esa verdad implantada en nosotros pueda tener efecto. ¿Y cómo? Quitando toda incredulidad.
quitando toda soberbia y teniendo una actitud humilde. No importa si estás con una vida pasada llena de maldades, pero si en verdad se las pones todas a Dios y quieres cambiar y dejarlas, Dios te quiere ayudar, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concluimos con esa verdad sobre la puerta que solamente Jesús abre. Juan 10, versos 9 al 11, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Aquí te dice por qué Él nos puede guiar de la mano hasta el final como un buen pastor, porque Él murió por nosotros. Y por eso, porque Él murió por nosotros, también Él es la puerta. Y cuando entramos por Él, por su gracia, por su perdón, por su ayuda, porque el único que perdona no es el hombre, sino Jesús, vamos a entrar y vamos a salir de esa puerta. Entras, la cruzas y hallas pastos, un lugar delicioso, un lugar espiritual, un lugar nuevo para estar cerca de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro pastor que te pueda llevar de la mano, solamente hay uno, Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la actitud correcta. Tener la actitud correcta. Por cuando está la actitud correcta, Dios le da un sueño a alguien, como lo hizo con Pablo, y te envía a una persona para que tú puedas tener la verdad. Pero cuando no está la actitud correcta, Dios le dice al predicador o a la persona que te podría hablar: no le hables. Porque si Él no te abre la puerta, nadie te la va a abrir. Entonces necesitamos nosotros trabajar en nuestro corazón, hacer barbecho en Él y prepararnos para que cualquier cosa que estemos oyendo, cualquier verdad, sea verdad en cuanto a la práctica y podamos encontrar la salvación. Con eso terminamos. Vayamos a vivir la palabra, a prepararnos, a arreglar cualquier situación y que Dios nos bendiga a todos. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga. Estamos despedidos.